que lo que vamos a ver ahora en pantalla, que tiene que ver con un doctor que tiene una enfermedad terminal. Él está pasando por momentos complejos de salud, pero tomó una opción muy distinta a la de mucha gente. Decidió no echarse para atrás, decidió no quedarse sentado, sino que decidió en su última etapa ayudar con una actitud, pese a que está tremendamente enfermo. ¿Les parece que reflexionemos, veamos la historia y a la vuelta usted también díganos, si le quedaran 2 años de vida, ¿qué haría? ¿Qué haría usted si le dijeran que le quedan solo 2 años de vida? ¿Pensaría en dejar todo y pasar tiempo con sus más queridos? ¿Sería de viaje? ¿Se echaría a morir? ¿O aprovecharía al 100% sus últimos días? Él es Claudio Mora, cirujano del Hospital El Pino y... Además tengo cáncer en este momento. Le dijeron que le quedaban 2 años de vida y ese plazo ya se venció. El doctor Mora, de 45 años, como dicen en buen chileno, está en las últimas. Pero son su valentía, su coraje, pasión y amor por el trabajo lo que lo convierten en una persona admirable. Decidió trabajar hasta la muerte, literalmente, en un hospital público para poder darles la mejor atención a sus pacientes. Quisimos conocer a quienes lo ven todos los días y reconstruir su historia a través de ellos. Doctor, salimos de su oficina y ya llegamos al pasillo del hospital. Y aquí al frente está una de las oficinas más importantes también, que es la de Angie, que es la enfermera jefe del servicio. Angie, hola. Hola. ¿Quién es Ángela? Ella es la enfermera jefe del servicio. Trabajamos hace tiempo ya juntos en llevar a cabo, en realizar todas las labores acá. Y es muy importante porque sin ella no podríamos hacer todas las cosas que hacemos. ¿Cómo se porta el doctor? Bien, súper bien. Somos un buen equipo. Es un muy buen jefe, la verdad. Él apoya muchísimo, él hace sentir su apoyo. Yo todas las veces que lo he necesitado, la verdad es que ni siquiera lo he tenido que preguntar, él ha estado ahí. Es un jefe muy presente en lo que tiene que ver con la relación conmigo, quizás no tanto con el servicio, porque tiene muchísimas cosas que hacer, su programación de pabellones, etcétera, pero siempre está muy pendiente y la verdad es que yo lo estimo bastante. Es una muy buena persona. El doctor Mora, o Morita, como le llaman los más cercanos, lleva 15 años trabajando en el Hospital El Pino. Llegó sin pensar que su estadía sería tan larga. Las ganas de ayudar a quienes más lo necesitan fue lo que lo hizo quedarse y seguir entrando a pabellón, para así continuar con su gran labor de salvar vidas. Quien ha sido testigo de eso es Lorena Correa. Trabaja codo a codo con el doctor hace ya más de 11 años. Bueno, parte importante del pabellón son las arsenaleras. Y de hecho justamente aquí está Lorena. ¿Lorena? Que es una de las arsenaleras más importantes de acá. Es la que trabaja conmigo hace mucho tiempo, desde que llegué acá. Que hemos hecho turnos toda la vida también. Así que hemos pasado de todo, cosas buenas, cosas malas. ¿Y es parte del equipo? Sí, es parte del equipo con el que trabajamos hace mucho tiempo. Y como yo les decía, cuando hay un equipo de arsenalería que te ayuda mucho, la verdad es que todo sale más fácil. Noto que le pasan cosas a usted cuando habla del equipo. Sí, sí. ¿Por qué se emociona? Sí, me emociona todavía, porque es gente muy importante. El doctor Mora es una persona, una buena persona, una persona llena de valores, una persona humana. Yo a él lo quiero muchísimo, o sea, para mí el doctor Mora y él lo sabe, o sea, hemos pasado momentos con él, momentos muy alegres, momentos muy tristes como estos. En este mismo pabellón miles de veces, entrar corriendo, aquí a operar sin yo tener tiempo ni siquiera de montar mi bisturí, sino que así, rápido todo para poder salvar la vida. Y hemos estado ahí salvando miles de vidas, hemos estado en las buenas, en las malas y en todo momento. Pero la muerte para este doctor ya no es algo que le asuste. De hecho, hace un tiempo Morita se hizo conocido por tener una suerte de diario de vida. Transformó Twitter en una vía de escape y a través de contó experiencias de él como doctor y de su propia vida. Joven, 16 años, penetrante cardíaca, llega muerto, lo metemos a pabellón y sale vivo. Se recupera muy rápido, va con todos sus hermanos a darme las gracias. Lo que necesite, auto, televisor, radio, celular o hacer pasar algún susto a alguien.
que les diga nomás. Un cáncer al páncreas la tocó profundamente. Sus cuidados hoy son solo paliativos para evitar que sienta tanto dolor. El doctor Mora hoy encabeza una lucha, la Ley Nacional del Cáncer. Destaca que gracias a los tratamientos a los que ha podido acceder, ha logrado alargar su esperanza de vida. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen esas facilidades? Es esta lucha que él quiere dar. Ayudar a quienes no pueden optar a mejores tratamientos. Y si tiene que trabajar hasta que se muera por eso, así lo hará. Pero este hombre, lejos del hospital, tiene 3 alegrías que lo impulsan a salir adelante día a día. Su mujer y sus 2 hijas de 11 y 13 años. 2 pequeñas que tal vez jamás imaginaron que podrían perder a su papá tan pronto. Ya no tengo miedo a morir y sé que todo puede seguir sin mí. Hay solo una cosa que no puedo resolver. Esas conversaciones con mis hijas cuando cumplan 20, 25, 30 o 40 años. Esas no me las quería perder. Un papá ejemplar, un cirujano intachable, una persona llena de valores y de pasión por su vida y por las de quienes salva día a día en el hospital. Un hombre que con el ejemplo nos enseña que, independiente de cuánto nos quede por vivir, debemos hacerlo de la mejor manera, con una sonrisa y ayudando al de al lado. ¿Se dan cuenta que era una pregunta absolutamente válida después de ver la historia del doctor Mora o Morita, como lo siguen en Twitter? Él hoy día está con nosotros y hoy día, doctor, hoy día nosotros y la gente en la casa es para aprender. ¿Cómo lo hacemos cuando hay una enfermedad, cuando le dicen, ¿sabe qué más? Le quedan 2 años y uno podría decir, se queda con la hija todo el rato, no sé nada, y usted dedica incluso quedarse 100% en el hospital público trabajando? Yo creo que no hay una respuesta para dar como un consejo para todo el mundo, pero lo primero es pensar que cuando a ti te dicen algo así, te caes en un círculo negro en el que tienes mucho miedo. Y salir de eso es lo que yo creo que como médicos tenemos que ayudar a los pacientes, y es lo que probablemente queremos lograr con la ley también, aunque suene algo tan alejado de lograr esto. Y es que los pacientes que tienen un diagnóstico así tengan una sobrevida, porque suena un poco impactante lo que dice ahí, pero en realidad probablemente mi sobrevida va a depender de muchas otras cosas más, y no pienso que sean los 2 años que me dijeron, porque ya los voy a cumplir en 2 meses más, entonces significaría que ya se acabaría. Te digo que, Claudio, yo creo que toda la gente que nos está viendo, es impresionante tu caso, y a mí, yo creo, interpretarlos a todos me provoca una admiración profunda. Tú tienes 2 niñitas, yo tengo 3, y te miraba y decía, oh, qué increíble, porque tú partes hablando, pensando en los demás. Si a mí me dijeran, me quedan X meses de vida, yo me iría a encerrar con mis niñitas. Y claro, y objetivamente lo bueno es lo que tú haces, pero quizás uno se iría a disfrutar de la vida y a decir, ya vivo a concho con mi familia lo que queda. ¿Cómo se hace para ser tan generoso? ¿Qué pasa en el momento que a ti te lo dicen? ¿Cómo vas evolucionando? Yo creo que el punto es enfrentarse a la muerte y decir, ¿por qué le tengo miedo a la muerte en el fondo? Por supuesto que está el pensar, y yo lo pensaba como médico, el dolor físico de la muerte, por el tipo de cáncer que tengo, cómo voy a terminar, porque yo decía, voy a terminar flaco, sin comer, etc. Y por otro lado, tú tenés miedo a la muerte porque vas a dejar probablemente a personas que tú quieres y cómo van a quedar en el fondo. Y ese es el proceso en que uno va de a poquitito, con todas las herramientas que tiene, saliendo. Yo soy ateo. Y que es algo que lo hace más difícil. No, lo hace más fácil. ¿Más fácil? Créeme que es mucho más fácil. Lo ha hecho más difícil probablemente para las personas que se acercan a mí a decirme, pero ¿por qué ahora no crees? Es el momento. Y la verdad es que lo ha hecho más fácil porque para mí es ahora donde tengo que disfrutar. Yo sé que después no hay. Entonces es ahora donde tengo que aprovechar de hacer todo lo que tenía que hacer y dejar arreglado todo lo que tenía que arreglar. Esa es una cosa. Y lo otro es ir solucionando esto de la gente que tú quieres y qué va a pasar con ellos. Yo creo que finalmente todos van a seguir, si una otra manera se van a arreglar. ¿Cómo ir solucionando, Claudio? ¿Qué significa ese ir solucionando lo que va a pasar con el resto? ¿Por qué piensas tú primero en la parte económica? Pero claro, al final tú le puedes dejar millones y no van a servir si a lo mejor yo lo pienso más con mi hija.
¿Ellas saben, perdona Claudio? Las dos saben lo que tú estás viendo. Lo entienden hasta cierto punto. No entienden probablemente el diagnóstico o el pronóstico, que tampoco tiene sentido que lo entiendan más de lo que saben hasta ahora. ¿Pero qué estabas diciendo? ¿Que le querías dejar a tus hijas? Yo creo que, claro, el punto fue lo primero que se te viene a la cabeza a ti es que tengo que dejar asegurado el futuro económico a mis hijas, que no les falte nada. Pero después te das cuenta que no es lo más importante, si al final se van a arreglar de una u otra manera. Después todos me decían, déjale videos, cartas y cosas para que puedan ver. Y yo decía, bueno, voy a hacer eso. Pero ¿qué saco también con dejarle todo eso si no le dejo ahora valores que le permitan seguir adelante? Y ese fue el punto en el que me di cuenta que en realidad es ahora donde tengo que hacerlo, lo que me quede. Claudio, y esa fue la clave, el tema de los valores, que te llevó de alguna manera a decidir continuar con tu labor profesional por sobre lo que hemos conversado acá, que quizás es destinar esos 2 años a otras cosas, a la vida familiar. ¿Cómo fue esa decisión y cómo lo conversaste también, por ejemplo, con tu señora? La verdad es que no lo conversamos mucho, ¿eh? A lo mejor fui medio mezquino en eso y claro, porque cuando a uno le dicen algo así, o tú dices, a lo mejor me queda un tiempo limitado, yo creo que los 2 años es algo que va a ser mucho más, pero tú dices, ya me quiero ir a viajar. Para mí uno pensaría como claro, eso. Para mí siempre fue la opción seguir en el hospital, porque siento que es donde se necesita y donde todavía puedo seguir aportando. Pero a la vez también dije, cuando yo miro mi vida atrás, antes partía a las 6 de la mañana y llegaba al hospital súper temprano, pero después me iba a la clínica, como muchos Así médicos. O sea, trabajaba hasta las 9 de la noche y llegaba a las 10 de la noche a mi casa. Yeah. A veces tenía turno. Entonces, efectivamente, tú decías, estoy bien, súper bien profesionalmente. A lo mejor tú decías, estoy bien con la familia, pero claro, lo ve el fin de semana, en rigor. O sea, pero te das cuenta que eso es lo que vivimos básicamente todo. Todo, sí, al final es terrible. Como lo estamos viendo casi todo. Sí. Y eso lo he tratado de cambiar ahora. O sea, trabajo en el hospital y después de eso nada más. O sea, después de eso estoy en mi casa. Claudio, pero tú tomas la decisión de dejar la clínica, que probablemente, si lo pensamos en frío, es donde generabas más ingresos económicos. Probablemente. ¿Por qué tomas la decisión de quedarte solo con la salud pública? ¿Hay una labor social ahí? Porque al revés de lo que haríamos a lo mejor todos. Por un lado, en el hospital donde estoy es como una familia. Entonces, hay como siempre me apoyaron y tener un cáncer, aunque pareciera que uno tiene recursos muchas veces, la verdad es que además de recursos tú necesitas una red de apoyo. Claro. Y la red de apoyo que yo tengo es la gente del hospital, mis amigos, y te das cuenta que es ahí donde están tus afectos. O sea, por un lado era eso. Y por otro, los pacientes del hospital son tan distintos. O sea, el agradecimiento que tú sientes de ellos, ese paciente que lleva 3 años esperando a que lo operen y que tú lo operas y le solucionas el problema, es totalmente distinto. No digo que los otros pacientes no tengan la necesidad, pero en este caso es donde en realidad se necesita. Ahí está la fuerza. Claro, hay un agradecimiento importante yo creo que es distinto cuando uno va a un lugar privado, uno dice, bueno, estoy pagando y como exige el lugar público, siento que puede ser que los pacientes sean más agradecidos. Por supuesto que sí, o sea, hay gente que no tiene otra opción, no puede elegir. O sea, si tú vas a un médico y no te gusta, lo vaya a cambiar a lo mejor, o reclamas. Ellos no, es la única opción que tienen. Entonces, cuando ven que el médico le da un poquito de cariño o resuelve el problema, para ellos es súper importante. Pero ¿sabes qué? Me impresiona mucho porque yo te quiero dar las gracias porque estoy aprendiendo de ti mucho. Y te lo digo porque en todo este rato yo decía, ¿cómo enseñarle? Yo creo que me desesperaría, que mis hijas son muy chicas y cómo enseñarle, cómo dejarle algo potente. Y creo que tú esta mañana estás diciendo lo más importante que un papá puede decir, que es enseñársele a sus hijas con el ejemplo. Y no hay nada más potente que uno le pueda dejar a los hijos que el ejemplo. Y me emociona y te lo agradezco de verdad, porque quizás uno no se para a pensar que es efectivamente lo más lindo que uno le puede dejar a la hija.
Sí, yo creo que finalmente eso de una manera u otra me fue tranquilizando un poco, como te decía, en este proceso de entender que la muerte es parte de la vida, o sea, de los que estamos aquí todos nos vamos a morir. Y probablemente la ventaja que tengo yo es que todos los días en la mañana me levanto y digo, me va a pasar, y mi día no es que funcione pensando en eso, pero es distinto. Pero eso no te angustia, Claudio, porque te dieron 2 años de vida, esos 2 años ya se cumplieron, entonces ahora estás jugando básicamente el tiempo de descuento, aunque suene duro y crudo. ¿No te angustia esa sensación de levantarse justamente, despedirte de tu mujer, de tus hijas y pensar que puede ser la última? Sí, o sea, inevitable que te podría decir no, ya no, pero sí, obvio, de repente me angustio y me digo, pucha, ¿por qué? Pero cada vez menos y cada vez estoy más tranquilo ante la situación. Y como te digo, ha sido un proceso en el que tú vas quemando y vas ocupando todas tus herramientas. Y de cierta manera lo que ha pasado es que en vez de estar muriéndome, lo que hice fue aprender a vivir con cáncer. ¿Y qué es lo que estoy tratando de hacer ahora? Si pueden ser 5 años más también, si nadie lo sabe. ¿Y tu vínculo con los enfermos en el hospital también ha cambiado por el mismo hecho de tú estar viviendo esta situación? Yo creo que la empatía, que es algo muy importante para un médico, sí, parte de tu experiencia personal también. Entonces el hecho de que tú pases por algo así es imposible que te deje indiferente a cómo era mi actuar como médico antes y cómo es ahora. O sea, ¿cómo ha es cambiado? imposible. No sé, pues yo me acordaba que apenas volví a operé a una señora con un cáncer de colon y después tenía que ir a quimioterapia a ella y me senté 2 horas a explicarle todo lo que le podía pasar. Entonces va desde detalles así hasta también entender, que fue lo que me pasó, que los médicos también acompañamos a los pacientes en todo el proceso. No es solo en salvarles la vida, sino que a veces acompañarlos en el buen morir. Y eso ha sido también un cambio importante, porque si tú me preguntabas antes, cuando a mí me tocaba, yo opero cáncer en el hospital, entonces cuando volvía un paciente que había vuelto el cáncer y a lo mejor ya no había nada más que hacer, como que yo decía, chuta, ya no tengo nada más que hacer y le sacáis un poco el quite, entre comillas. Y yo creo que ahí es donde es más importante aún el médico o el personal de salud que lo está acompañando. ¿Y ellos te han enseñado a ti? Porque sí, qué potente que tú has acompañado a morir y visto morir pacientes y también les has salvado la vida. ¿Qué te ha quedado de eso? Yo creo que lo que más me han enseñado ahora en el último tiempo es eso, porque he tenido contacto con pacientes que en el fondo te dicen eso, doctor, si yo ya entiendo lo que me pasa, yo lo que quiero es que usted me acompañe ahora en este proceso. Si vuelvo al hospital, no me operen más, no me pasen a la UTI, por favor explíquele eso a mi familia. O sea, claro, es un proceso súper potente, que antes uno le saca un poco el quite, como que no quiere que ocurra. Le tenemos miedo a hablar de la muerte en general. Sí, eso es verdad. Cuando es algo que es lo único seguro que tenemos. Claro, pero el miedo... que lo deberíamos conversar un poco... Es que hasta la palabra es la gente que nos dice esta enfermedad, no se atreven a hablar de cáncer. Pero sabes que en este todos observamos, porque uno dice, bueno, y la energía, tú llegaste temprano, estás aquí. Hay algo que tú repites constantemente y quiero que nos enseñes. ¿Cómo combates el miedo desde que te dicen que tienes 2 años de vida hasta que se cumple los 2 años de vida, de que siga ahora la incertidumbre? ¿Cómo se combate ese miedo? Yo creo que el punto es cambiar ese miedo que al principio, como te decía, te paraliza, no te hace pensar, te cae en blanco, a transformarlo en un miedo que te hace más valiente y que en el fondo al final te hace seguir adelante con más fuerza. Y en todo ese proceso es lo que me ha ido pasando de entender cuál es el objetivo de la vida. Y yo creo que el objetivo de la vida es la trascendencia, en un sentido muy humilde de la palabra. Entonces, tu trascendencia, o en mi caso, iba en mi hija, en mis pacientes, en lo que estoy haciendo. Yo participo, o sea, desde que llegué al hospital también formo médicos de pregrado y posgrado, y que también son súper importantes para mí. Entonces entendí, ¿y por qué te digo eso? Porque muchos de mis alumnos ahora he sentido mucho apoyo y cariño de ellos. Entonces
entender que la trascendencia en tus actos es probablemente algo súper importante, es lo que también te hace haciendo decir, chuta, en realidad ese miedo que me paralizó, ahora es un miedo que me hace más valiente, más fuerte. Eso es lo que querías dejar tu legado, en el fondo. Yo creo que sí, o sea, como te decía, en un sentido humilde, no es que... Sí. Porque cada uno lo va a dejar a su manera o en quien quiere dejarlo. Pero tú lo dejas desde tu profesión, desde tu trabajo, de salvar vidas, lo que es muy loable. Exacto. Pero ¿qué pasó cuando empezó a llegar esa fecha límite que te habían dicho en algún minuto? Esos 2 años. ¿Cómo fue el tiempo previo? Y también cómo fue lo que ocurrió después, cuando después de 2 años tú seguiste viviendo. Yo ahí quiero aclarar un poco tal vez el punto, porque en realidad esto de los 2 años es un poco la estadística, la curva de sobrevida de un paciente que tiene un cáncer así. Claro. Sí. Yo tengo la suerte de poder tener acceso a probablemente los últimos tratamientos y las últimas cosas, porque tengo, además de mi SAPRE, que a lo mejor es lo mínimo, un buen seguro de salud y, como les decía, una red de apoyo de amigos que me apoyan económicamente. Y eso ha sido vital. Y es ahí donde yo veo esa brutal diferencia, porque yo me acuerdo que cuando yo me diagnosticaron a mí una de las cosas que me vino a la mente al tiro fue un paciente de mi misma edad que había visto en el hospital y lo había mandado a quimioterapia y le dijeron que no había para él porque su diagnóstico no tenía buen pronóstico. No tenía mucho sentido, entre comillas. Y que se murió a los 3 meses, porque es más o menos la sobrevida. Entonces tú veí que hay gente que se está muriendo porque no tiene recursos, porque no tiene acceso a tratamientos de esta enfermedad que cada vez es más frecuente y que en poco tiempo más va a ser la primera causa de muerte en Chile. El cáncer en el 2020 va a ser la primera causa de muerte. Y por lo mismo, Claudio, todo ha sido marcando hitos, no tengo idea, cada mes, cada año o cada día. ¿Como metas? Celebrando cada momento, o sea, ¿han hecho como familia esa especie de rito o no? No, la verdad es que, como te decía, yo pienso que probablemente van a ser mucho tiempo más. Si bien también aprendí que no hay que proyectarte tan a largo plazo, no estoy pensando en eso. No estoy pensando, lo hago, me siento bien ahora, todavía estoy activo y sé que todavía tengo alternativas de tratamiento que ya son cada vez menos porque me he hecho ya como 30 o 40 quimioterapias, como no sé cuántas radioterapias, pero sé que todavía tengo algunas monedas por ahí que jugar y que probablemente van a alargar más la sobrevida y puede ser, como te decía, 5 o 10 años más. Claudia, y tú estabas recién hablando y escuché la palabra que salió de tu boca y dijiste, tengo la ventaja de saber que me queda cierto tiempo de vida. Pero además tú tienes otra ventaja, que es que tienes un sentido del humor tremendo. Estuve revisando tu Twitter y llevas como una bitácora, pero además también tienes un sentido del humor que es digno de admirar. ¿Es también algo que te ayuda a sobrellevar todo esto? Sí, yo creo que tengo un sentido del humor que es más bien ironía y que lo ocupaba mucho. Y en Twitter lo ocupaba harto. Y sí, te ayuda un poco a empezar a reírte de la muerte, empezar a jugar con eso. Yo decía que iba a escribir un libro que se llamaba Cáncer y Gretel. Por mi cumpleaños hice una torta que salía pisando yo la muerte y levantando el tumor. Es como un humor negro también. Te ayuda un poco a reírte. Pero a nosotros ayer nos complicaba esto, porque cuando veníamos nosotros seguimos al doctor el Instagram, bueno, Mati está aquí con nosotros que hizo la nota. Pero yo no decía, bueno, Matías, pero ¿cómo si este gallo tiene sentido del humor? Si tiene una enfermedad terminal, ¿cómo lo tratamos? Ahí está la torta. Parece que el tema de siempre estar arriba, la energía es lo principal, como que le exige a la gente que no te mire como que, hola, ¿cómo estás, Claudio? No, prefiero esos momentos así como que me siento mal, de hecho los prefiero ir solo y tranquilo. Pero cuando estoy, prefiero reírme, prefiero pasarlo bien. ¿Y con tu familia? ¿Con tu señora también? O sea, ahí tienen ese mecanismo, dinámica familiar de poder reírse. ¿Cómo lo superan ellas también? Lo conversamos poco en realidad. Como que es un tema que no conversamos en realidad mucho. Tratamos de seguir la vida lo más normal posible ahora y no conversarlo. Probablemente una opción de nosotros, para que el tema no esté tan ahí
nuestras hijas son más chicas, así que yo creo que lo entienden hasta cierto punto y no tiene sentido entrar en más detalles. A lo mejor más adelante, si la situación va cambiando, bueno, se irá cambiando el abordarlo, pero por ahora hacemos una vida lo más normal posible. Claudio, todas las cosas que publicas en tu Twitter y que a todos nosotros nos impacta porque de pronto nos llama la atención el humor, Karen hacía mucha relación con eso y nos hace sentido cuando te conocemos, pero también cuentas experiencias bien interesantes. En el proceso de reporteo nosotros conocimos esta historia en el que tú atiendes a una persona a quien le llega, digamos, un impacto al corazón o la parte torácica con un cuchillo. ¿Qué pasa en esa historia y por qué después, cuentas en tu Twitter, llega toda la familia de ese niño a ofrecerte lo que tú quisieras? ¿Qué pasa en esa ocasión? Esas son historias reales que yo creo que todos los que hacen o trabajan en hospitales como el que yo trabajo ocurren. Es el día a día. ¿Qué fue lo que pasó esa vez? Y esa vez fue un joven de 16 años que llegó sin signos vitales al reanimador, con una herida penetrante cardíaca, y que lo metimos a pabellón y que todos me decían, pero ¿para qué? Si ya está muerto. Pero seguimos y salió al rato, y salió a los pocos días, estaba como si nada. Sí, hay una cosa que nosotros hablamos de que, no voy a decir, pero que a veces los más malos se salvan. No voy a juzgar porque no sé cuál fue ¿Es lo más bueno? Es lo más bueno, sí, bueno. Y que no sé cuál fue la circunstancia. Pero después, en el fondo, esta manera de agradecerte que ellos tienen, que es que llegaron todos juntos a decirme, oiga, doctor, lo que necesite, porque probablemente era su manera de darme las gracias, claro. No tenían otra. Hacer pasar algún susto, que les diga nomás. Lo que querían ellos era demostrarme el cariño porque entendieron lo complicado que fue la situación. Pero te ofrecieron, auto, televisor, radio, celular. Lo que quieras. Lo que quisieras. Sí. O hacerle pasar un susto a alguien. ¿Hizo pasar un susto a alguien o no? No. ¿Qué pediste al final? No, lo tengo guardado, pero todavía no. Es un comodín que puede servir. Es un comodín. ¿Cómo sabí? Es que con todo ese ofrecimiento, y fíjense que ese vínculo que tiene con los pacientes da cuenta de que establece, no una relación, pero sí un momento de confianza con aquellos que no lo están pasando bien. Y ayer conversábamos, ahí en el Hospital del Pino, de un paciente, doctor, que le hacía regalos periódicamente, pero él, en su condición a lo mejor de no tener mucha plata, le entregaba lo que podía. ¿Por qué no nos cuenta parte de esa historia que es muy llamativa también? Sí, este es un paciente que era un paciente mapuche que hablaba poco castellano en realidad. Y era un viejito que era jardinero y que lo había operado un cáncer gástrico y que él cada cierto tiempo me llevaba un huevo. Y yo era como, bueno, me traía el huevo y que a veces se me quedaba en el auto, que yo decía, pucha, me trae el huevo, pero... Hasta que un día fue con su nieta y ella me contó que lo único que tenía el viejito era una gallina que ponía un huevo... no sé, pues cada cierto tiempo. Y que él me llevaba ese huevo. O sea, y ahí tú entendís lo importante en el fondo que... Porque el viejito ni siquiera hablaba a veces conmigo, porque no entendía lo que le decía. Pero me llevaba el huevo. Y fíjense el vínculo que establece con pacientes, porque Claudio parte de la base de yo estoy pasando por esto, entonces te voy a explicar lo que te va a ocurrir porque yo sé muy bien lo que se siente. Y muchas veces en el servicio público nos encontramos con doctores, con enfermeras que aman su trabajo, pero no tienen ese nivel de tacto que hoy día queda en evidencia que Claudio tiene y que además se comprueba con ese vínculo que tienen los pacientes. Es que ese ejemplo del huevo es tan marcador, Claudio, porque él te da todo. No tenía nada más. Sí. Pero es una forma de agradecer porque tú también le diste la vida de vuelta. O sea, le diste todo también. Entonces, en la imaginación de él, en el pensamiento de él, quedaron empatados. Sí. ¿Ah? Y eso es perfecto. Sí. Es la ecuación perfecta. No, sí, eso es lo que te decía yo, que en realidad en el lugar donde estoy, la gratitud y la posibilidad de trascender en el buen sentido es lo que te hace seguir adelante y es lo que a mí me hizo decir, bueno, aquí es donde tengo que seguir y mejorar todavía más lo que se está haciendo. Oye, Claudio, te digo una cosa, yo creo que todos, lo voy a decir por mí, yo he pensado muchas veces en un doctor al frente mío que te da una noticia. La noticia, dijo, te vas tal cual, esto, te queda poco tiempo de vida. ¿Tú te has sorprendido de ti? Porque uno en la versión tranquila de llegar, pensarlo, pero no lo estás viviendo, uno puede decir, yo haría tal cosa. ¿Tú te has sorprendido
de alguna cosa tuya que tú digas, oye, en realidad, pucha, que soy fuerte, weón? Sí, o sea, si tú me preguntáis hace 2 años atrás, cuando recién partió esto, los primeros 3 meses fueron terribles. O sea, yo decía, bueno, aquí terminé y no quería seguir tampoco. Pasaste por eso también. No quería levantarme. Las quimioterapias fueron algo que no lograba entender, porque a pesar de que te explican, mira, te va a pasar esto, es distinto que lo empieces a sentir y que no tengáis ganas de levantarte, que tengáis ganas de vomitar, que no puedas comer. Es complejo. Y por eso yo te decía que en realidad yo tengo la suerte de tener toda una red de apoyo, que finalmente tenía tranquilidad económica, que pude darme el lujo de empezar a superar todas estas etapas para llegar a lo que estoy ahora. Pero qué bueno que lo cuentes, porque uno de repente dice, hoy te veo y maravilloso, pero la verdad es que somos seres humanos y también vemos ese lado oscuro, nos deprimimos frente a situaciones tan extremas como esa. O sea, un proceso en el que entra en juego todo lo que tus valores, en qué te apoyas tú. Si eres católico, probablemente te vas a apoyar más en la iglesia, en lo que tú crees, y es ahí donde empezás a buscar de adentro cómo vaya a salir. Pero al principio no es era algo todo... que lo vaya a hacer. Al principio era todo negro y que se acababa. ¿Cuánto tiempo te duró? ¿No querías que te hablaran, nada? Yo creo que 6 meses. Yo creo que 6 meses y después de a poco empecé a decir, bueno, ya, pero sí. ¿Pero tipo depresión? Sí. ¿Te fuiste hacia Mira, lo yo más creo oscuro? Sí, yo creo que decir en la noche, o sea, era imposible dormir, te despertabas a las 2 de la mañana y te empezaba a dar vuelta, ¿qué va a pasar? En cambio ahora despierto a las 2 de la mañana y empezó a decir, a ver, tengo que hacer esto en el hospital, o sea, ya el otro Claudia, no es tema. ¿Y cuál fue el switch? ¿Qué fue lo que pasó después de esos 6 meses que dijiste ya, hay que levantarse, hay que tomar las riendas de esta vida, quiero seguir viviendo? Voy a seguir trabajando en lo que me gusta. Así como, no sé si fue el punto exacto, pero me empezaron a hacer muchos homenajes en la universidad, me empezó a llegar mucho cariño de la gente. Sentí que estaban matando un poco. Claro. ¿Qué era eso? Entonces, de repente, una amiga que es muy divertida, estábamos comiendo, me iba a hacer un PETA el otro día, que es un examen para ver cómo está tu cáncer. Y nos estábamos ya riendo de la cuestión. Y me dice, oye, a ti, bueno, te hemos hecho 20 homenajes, no sé cuántas cuestiones. O sea, ¿te creís Rafael Garay? O sea, o te morí ahora o seguís viendo. En realidad le dije, tienes razón. O sea, ya hasta cuándo seguimos con la cuestión de que pareciera que está todo mal, si en realidad... Es como un homenaje póstumo, pero en vida, una cuestión muy rara, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero ¿Y te daba risa? Perdón, y qué bueno que sea. Sí, o sea, fue como, en realidad... Y me habían salido todos los PET malos y ese que me tomé ese día después fue el único que salió un poco mejor. Y fue como que tuvo un retroceso todo y fue como, en realidad... ¿Y qué te decían tus colegas? ¿En qué quedamos? Ya, pues corta tú. Sí, ya, o sea, ya córtala. Pues. Aquí tenemos un especialista, pues, la Chiqui. La actitud del yo encuentro que sirve. Yo Estás como para adentro. he pasado por, he ido así contigo, he llorado mientras estaba acá, me he emocionado contigo, me he reído contigo, me ha hecho reflexionar harto, además de lo importante es hacer algo que a uno le gusta primero, porque yo pienso, entonces, soy ateo, soy doctora además, porque si yo no tengo idea de qué me está pasando y tú me dices, mira, tú me puedes como doctor como engrupir un poco, tú sabes exactamente lo que está pasando, entonces siento que el humor ha sido bien sanador un poco para ti, pero además como yo hacía la misma pregunta, si a mí me quedaran 2 meses de vida, yo seguiría haciendo lo que más me gusta hacer, que en mi caso es estar relacionado con el humor. Entonces, como ¿tú sentís que esta vocación por la medicina te ha sacado también de ese lugar más oscuro? Sí, o sea, además esta relación de que es una enfermedad y que además al ser doctor tú ves los pacientes distintos también. Yo cuando empecé a reconocer mi historia, por un lado, lo primero era ver o demostrar las diferencias que hay entre el sistema público y el privado. Lo terrible que es ver gente que se está muriendo porque no tiene recursos. Pero lo segundo también fue hacer un pequeño llamado de atención a mis colegas, muy en buena onda, pero de que teníamos que cambiar también la manera de cómo estábamos haciendo medicina. La judicialización, la tecnología y todo ha ido un poco alejando esta relación que había antes y esta relación que seguimos teniendo en el hospital con los pacientes. Claro. Esa relación de cercanía, de tocarte con el paciente, de conversar otras cosas y que se ha ido perdiendo. Claro. Tú, Claudio, cuando tú te fuiste porque tenías un dolor de espalda, ¿no es cierto? Sí.
Y cuando tú vas al doctor le dices un chiste, ¿no? O sea, en realidad yo mismo me pedí un escáner y fui a la clínica donde trabajaba y me hice el escáner y lo fui a ver, estaba el radiólogo ahí, lo fui a ver y le dije, oye, ¿me podéis ver el tumor en el páncreas? Que no sabía, obvio que no, que tengo y claro, quedó así y quedamos los dos así cuando lo vimos porque en realidad se veía ahí ya la cosa. O sea, le diste al clavo. Pero tú le dijiste nomás decir que tengo... O sea, de verdad que fue un chiste, porque yo pensaba que era un lumbago y dije, ya voy a hacerme el escáner para salir de... Pero es como un mecanismo de defensa también, porque ya lo tenías claro, es como cuando uno sube un avión y uno dice, oye, esta cuestión seguro que se va a caer, tirando un chiste, porque míralo como talla, claro. Sí, de cierta manera había algo ahí que ya sospechaba, si en realidad ya sospechaba. Sí, yo creo que sí. O sea, mi mamá se murió de un cáncer de páncreas, entonces como que tenía un poco el antecedente ¿Y fue distinto cómo lo enfrentaste cuando tu mamá se lo diagnosticaron a como cuando te lo diagnosticaron a ti? O sea, cuando lo diagnosticaba mi mamá... era operable o entre comillas tenía un poco esa opción, pero después en la cirugía se vio que no se podía. Y siempre quedé con la idea de que a lo mejor podría haber hecho más cosas para que hubiera aumentado su sobrevida. Tuvo una sobrevida de 6 meses ella, que no fue más que eso. Entonces todas esas cosas se me vinieron en la cabeza cuando también yo tenía el mío, que lo veía que era 10 veces más grande que el de ella cuando se diagnosticó y que yo dije, chuta, en realidad, ¿qué va a pasar aquí? Claro, se complica un poco. Claudio. ¿Vives el presente o se puede vivir proyectándose también en el futuro? Yo cada vez que me he proyectado ahora, hay algo que me hace después decir, ¿sabéis qué? No, hay que cambiar los planes. Porque, por ejemplo, ahora que había proyectado ir al Congreso de Cirugía, que no sé qué, me cambiaron la quimio porque no estaba haciendo efecto a radioterapia, entonces no pude ir. Así que en realidad más de una semana Aquí, Claudio, estoy viendo un Twitter tuyo que estás pensando en el futuro, pero también con mucho humor, que dice, con esto del cáncer he pensado mucho cuál será mi último tweet, que sea algo profundo y creo que será el tesoro está, punto suspensivo. Sí. Siempre riéndose. Sí. Como te decía, es un mecanismo de casi siempre tuiteo cuando me estaba haciendo las quimioterapias. Yo creo que entre las drogas y lo que te pasan, empezáis a escribir más tonteras. Pero claro, como estáis más concentrado en eso, te ayuda harto. Claudio, los que somos papás, las mamás, uno siempre proyecta el crecimiento de los hijos. El día que se gradúan, el día que se casen, sé que se van a casar, cuando entre a trabajar, no tengo idea. Debe ser súper difícil, no sé si queda así en tu caso, pero vivir sin ese futuro o sin pensar en ese futuro, sin poder proyectar cómo van a ser mis 2 niñitas en un tiempo más. Sí. Vives tú solamente en el presente, en el hoy. De eso queremos hablar. Y estamos hablando con Claudio Mora, estamos en una entrevista que tiene un tono distinto. Porque generalmente cuando entrevistamos a alguien que tiene una enfermedad terminal, nos conectamos o con lo oscuro, o con el dolor, o con la pena. Pero aquí hoy día estamos aprendiendo. Usted se está manifestando a través de las redes sociales, quiere decirle cosas a Claudio, quiere también aprender porque dice, ¿y si a mí me pasara y me dijeran eso, que tengo una enfermedad terminal, cómo reaccionaría? O a lo mejor a usted le pasó hace poco. ¿Cómo está reaccionando? También está en ese callejón oscuro al principio y creo que el humor ha servido de mucho. En la Chiqui tú tienes como un listado de cosas que ha dicho Claudio. No, también. es que yo lo estaba mirando, pero justo acá no están los más divertidos. Pero lo que yo te quería decir, que lo voy a asociar a mí. Yo cuando tengo mucho miedo de algunas cosas, empiezo a hacer chistes de eso. Y pareciera que yo alejo el miedo de esa manera. Sí, por ejemplo, me acuerdo antes de ir a Viña que tenía miedo que me pifiaran y empecé a hacer hartos chistes de eso. No, cuando me vi que voy a decir, que voy a responder, no sé. Y eso me tranquilizaba a mí. No sé si de alguna manera te pasa a ti. Sí, es lo mismo. Sí, yo creo que al final el reírte un poco, como que además eso que tú veis como algo tan terrible, como en tu caso el miedo y en mi caso la muerte a lo mejor, lo vas achicando, lo vas haciendo algo que tú lo manejáis mejor. O sea, es como algo que ya no es de este porte, sino que es así, porque te estáis riendo de eso. Claro. Yo creo que va por ahí, sí. ¿Y hablarlo te hace bien? Hablarlo, no a cada rato, pero hablarlo con algunas personas en especial y en algunos momentos sí, hace bien. ¿Se ha ido transformando ese miedo? ¿Se ha ido modificando o cambiando el foco? Como te decía, yo creo que el punto fue cambiar ese miedo que te paraliza al principio en un miedo que al final te hace valiente. ¿Qué es eso? Si al final el miedo siempre va a estar.
Pero ya no es ese miedo que me hacía quedarme en blanco y no pensar, sino que al revés. Me hace pensar en mejores opciones, en qué cosas tengo que hacer, en a quién puedo ayudar, cuál es el siguiente paso, etc. Claudio, tú nos has hablado también de algunos exámenes que incluso salían mejor que otros. En esos mejores exámenes, ¿surgía la esperanza? ¿Te hacía bien? Yo creo que uno de los momentos más críticos y peores, y se lo he escuchado a varios pacientes con cáncer, es cuando tú entras y te piden los exámenes de control. Y tú entras a hacerte el examen y estás ahí esos 15 o 30 minutos que dura hacerte un PET o una resonancia, y que tú decís, chuta, ¿cómo va a salir? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? O el silencio del doctor paso? cuando lo está revisando, por ejemplo. Esos segundos también deben ser terribles. Bueno, en mi caso es un poco peor porque yo abría el examen y lo leía, entonces como que cuando llegaba ya me decía, bueno, ¿ya lo viste? Sí, ya lo vi. Bueno, Eso es lo que no hay que hacer. Claro, pero como que ya sí, era un poco la circunstancia, claro. Claudio, ¿y a qué te aferras? Porque tú decías, yo no soy ateo, yo soy cristiana y a mí la fe en Dios me sostiene en muchos momentos difíciles de mi vida. También en el momento de pensar en la muerte, yo creo que hay vida después de la muerte. ¿A qué te aferras tú? Yo me aferro a lo de ahora, a lo que estoy pasando ahora, a lo que siento, a mis hijas, a mi familia, a mi esposa. Eso es lo que me aferro. Y eso es lo que me ha dado resultados. ¿Qué disfrutas hoy día que no disfrutabas antes, no te dabas cuenta que...? Lo que hablábamos hace un rato, yo creo que la rutina es algo la rutina tan sencilla como de repente llegar temprano a la casa, ponerte a jugar con el perro. Cambiar en el día a día alguna Sí, cosita. a veces ahora llego todos los días temprano a mi casa y a veces no es que mi hija nos pongamos a conversar todo el rato de qué es lo que va a pasar, ni que estemos en conversaciones profundas de que mira, el respeto hacia el otro o los valores. No, a veces están al lado, pero sabemos que estamos ahí. Es estar. Es como... y de repente conversar de algo tonto, pero al final eso es lo que les va a quedar también. Eso es los recuerdos más bonitos, por lo menos que yo Sí. tengo de mi papá, como estar Sí, en yo el creo que ese es el patio punto. comiéndonos un mariscal, así como Las cosas más simples. chicas, como que yo tenía 6 años y me Exacto. gustaban por Eso ejemplo, es lo las que tú almejas. Como, Sí. y me acuerdo y como que me emociona esos espacios como de cotidianidad con él. Porque al final, como te decía, claro, uno dice, chuta, quiero que sea una buena persona. Y para que sea una buena persona quiero que tenga esto y estos valores. Pero explicárselo va a ser difícil a esta edad. Bueno, por Yo eso creo tu que, ejemplo es tan potente. que por eso el estar con ellas es lo importante. El que tengan recuerdos como que salíamos con el perro, cosas así. Bueno. O las vacaciones. Y que tiene una cosa, en inglés hay una frase que es los goofy times, que son los tiempos como de Goofy, de Tribilín, que son los momentos de tonteo, ¿cachai? Esos De son los locura. que los niños también atesoran más. Y uno mismo también. Uno pintando el mono, haciendo una tontera. Yo ayer llevé a mi hija a su clase de ballet y yo empecé a bailar y de repente en el baile llegué y me choqué contra la pared. Los goofy times, de verdad, eso es. Sí, es eso. Y lo otro se va a ir dando a poco. Mi hija que está más grande, a lo mejor ya puedo conversar algunas cosas más puntuales Claro. de repente, pero a poco. Sí, Pero es un son tema, procesos. finalmente. O sea, lo leímos en tu Twitter y lo tenemos aquí porque la relación que tienes con ellas y las proyecciones que hacen son súper inciertas, porque aunque nadie de nosotros puede saber lo que va a ocurrir, en tu caso es mucho más especial. Y tú publicas eso, que dice, ya no tengo miedo a morir y sé que todo puede seguir sin mí. Pero hay una cosa que no resuelvo. Esa conversación con mis hijas cuando cumplan 20, 25, 30 o 40 años. Esas no me las quería perder. ¿Qué pasa por tu mente? Sí, eso es algo que, bueno, no sé qué va a pasar. No sé si voy a llegar a tener esas conversaciones. Y eso es una de las cosas que yo creo que todavía no sé cómo se puede solucionar. Claudio, ¿y fantaseas con la idea de que exista un milagro científico en tu caso? Que mañana se invente una pastilla. Sí, o sea, yo... mira, esto del cáncer está avanzando cada vez más rápido. Se está convirtiendo en muchos cánceres en enfermedades crónicas que los pacientes tienen sobrevidas larguísimas. Lamentablemente el cáncer de páncreas es uno de los que ha avanzado más lento. Hay como el melanoma, el cáncer de pulmón, que antes no tenían, ahora con la inmunoterapia tienen respuestas fabulosas. Y sé que hay algunas cosas que se están haciendo y se están empezando a probar,
Y probablemente, como me dijo alguna vez uno de los oncólogos, tu esperanza es que tratéis de durar lo más posible hasta que aparezca algo que pueda cambiar el pronóstico. Y por ahí también va la pelea. O sea, esto avanza muy rápido y en algún momento puede cambiar. Y es increíble también porque uno te ve y tú no te ves enfermo, Claudio. Todo lo contrario, te ves fuerte, te ves una persona sana. ¿Tú de repente sí te sientes mal en el día a día? ¿O cómo tú vas sintiendo en el día a día la enfermedad? Sí, ponte tú, estos últimos 2 días han sido más complicados porque empecé con radioterapia y en la casa me cuesta levantarme, tenía menos fuerza física, pero claro, eso lo vivo como más callado. Cuando estoy afuera trato de demostrar lo contrario. Incluso cuando estaba hablando del tema, con una sonrisa. Pero sí, pasáis por momentos así, pues, esto es así. Montaña Y eso rusa. en el fondo te hace también valorar, porque yo digo, cuando me siento mal, cuando me siento bien lo aprovecho al doble. Y siempre me estoy acordando al final. Porque hay días que no puedo comer y después al otro día que puedo comer me voy a la fuente alemana y me como. ¡Ay, qué rico! Y esa actitud es la que ve todo tu entorno, tus pacientes, tus compañeros de trabajo. Yo estaba ahora conversando por WhatsApp con Lorena, que es arsenalera, que trabaja contigo y que quiere conversar contigo hoy día, que está con nosotros por teléfono, porque está junto a todos tus compañeros viendo la televisión. El Hospital El Pino está completo con TVN, apoyándote a la distancia. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué quisiste llamarnos? ¿Por qué hablar con el doctor? ¿Qué te nace decirle hoy? Nada, porque él sabe cuánto lo queremos acá y lo importante que él es para nosotros. Todos los años que hemos trabajado juntos, para nosotros él significa mucho. Los años que llevamos acá, todos los buenos momentos, los malos momentos que hemos pasado juntos, y sabe lo muchísimo que lo queremos. Entonces la gratitud que tenemos para él es enorme, y a través de este llamado queremos expresarle todo lo que él significa para nosotros, que es muchísimo, que lo admiramos un montón, que es un tremendo hombre, un tremendo profesional, y para nosotros es admirable, es nuestro héroe, nuestro Morita y nuestro campeón. Lorena, gracias Que lo amamos. por comunicarte con nosotros, y queremos aprovechar de a través tuyo conocer un poquito más también a Claudio, y por eso me gustaría que tú nos contaras cómo es Claudio en el hospital, en el día a día, como compañero de trabajo, cómo es con los pacientes. Mira, él como médico es excelente médico, tú lo que le pidas, o sea, de repente no es necesario que le escucha, hoy sabes que tengo un paciente ya, sabes que operémoslo al tiro, pasémoslo al tiro. Yo un montón de oportunidades, me acuerdo que para la final de cuando jugó Chile, estábamos de turno y así, nosotros por favor, veamos el partido, la final, juega Chile, y él con su paciente en pabellón, no, tenemos que operar, pero por favor, un ratito, chiquitito, ya, pero solamente un ratito. Y él, tuvimos que entrar a pabellón con él. Él, como te digo, es un 7 como médico, como amigo, como profesional, un 7, o sea, él es mi todo. Yo a él lo adoro, y sus colegas también, y como te digo, es un gran profesional, y lo amamos mucho, lo queremos mucho, y lo vamos, y con todas nuestras energías y todo lo vamos a tener por muchísimo tiempo con nosotros. Por supuesto que sí, tienen que Buena red. Tienen que regalonarlo harto, por supuesto, ahí en el Hospital El Pino. Un saludo para todos ustedes, Lorena. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Porque esté muy bien. Un abrazo. Chao, un gracias. Y nos vemos, recuérdenlo, el 18 a las 10:30 de la mañana, todos en Plaza Eso Italia. queremos que nos cuente. Exactamente, porque aparte de estar ahí en la lucha diaria, estás con esta marcha que se va a hacer, una marcha que tiene un sentido muy, pero muy importante. Acá la tenemos. ¿Dónde? Ahí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo eso, Claudio. La verdad es que, como les decía, parte de dar a conocer la historia tenía el sentido también de
mostrar las diferencias que hay en este momento entre un paciente que tiene recursos y otro que no tiene recursos. Que son hartas diferencias. Significa literalmente que hay gente que está muriendo en este momento porque no tiene acceso a tratamiento, no tiene acceso a hacerse un diagnóstico. Pero además la gente que tiene un poco de recursos también significa una debacle económica y a veces tienen ISAPRE, pero significa que la familia deja de recibir sus recursos. Es terrible, o sea, en todos los niveles, si no tenemos una ley que finalmente apoye a los pacientes que tienen cáncer y que solucione el problema de manera definitiva, vamos a seguir igual. Sí, es verdad, y es verdad. ¿Cuándo es? ¿Por qué necesitamos una ley? Porque necesitamos algo que trascienda a los gobiernos, que sea una política a largo plazo y que permita desde la prevención hasta un tratamiento completo. Y eso incluye no solo la cirugía, la quimio, la radio, sino que además el apoyo psicosocial que tiene que tener un paciente de este tipo, que incluye también la investigación y la formación de especialistas. La ley está hace mucho tiempo en el Congreso y lo que necesita en este momento es que el Ejecutivo, es decir, el presidente, lo firme y lo apoye. Claro. Es eso. Solo eso. Bueno, apoyemos entonces el 18 de noviembre, 10:30 de la mañana. Entonces, la verdad es que esto parte de una agrupación de muchas pacientes con cáncer y que es una agrupación civil, no tiene nada que ver con política y que le estamos pidiendo a nuestro presidente que apoye la ley para que pueda seguir su curso y que finalmente se logre el objetivo. Y para eso queremos hacer una gran marcha el 18 de noviembre a las 10:30 desde Plaza Italia. Va a ser una marcha familiar. Entre más gente mejor. Invitamos a nuestro ministro de Salud, invitamos a nuestro presidente a que vayan también, porque esto no es ni en contra del gobierno, no, estamos pidiendo es algo muy justo. que es algo que nos va a tocar a todos en algún momento, a algún familiar o a nosotros mismos, y que pucha que va a ser bueno que estemos apoyados en todos los otros aspectos para que podamos vivir esta enfermedad de una manera distinta. Bueno, y por lo mismo nosotros como Muy Buenos Días a Todos como canal los apoyamos, ahí estaremos. Claudio, ¿qué quieres que te diga? Un honor conocerte, muchas gracias, no solamente dedicar también a los pacientes, sino que también a que se firme este proyecto de ley y se cumpla la ley. Muchas gracias, mucha fuerza, cariño a tu familia y a todos tus compañeros. Muchas gracias. Y lo espero allá el 18. Ahí estaremos el 18. Hemos aprendido de Claudio, imagínate cuando debiera estar a lo mejor con su casa, él lo que hace es trabajar por los demás en esta historia maravillosa que nos trajiste, Matías, y además sumarle en esta ley. Yo creo que por lo demás a los enfermos de cáncer, por ley no se le debieran rechazar el pago de las licencias, porque eso sí que enferma más. Vámonos a la pausa, Claudio, este aplauso para ti, gracias por enseñarnos. Todos los días se aprende una cosa, ¿no, Sánchez? Claro que sí, pues.